La epilepsia es un trastorno paroxístico que se caracteriza por episodios bruscos, episodios súbitos de alteraciones de la conciencia o de alteraciones desde el punto de vista motor o sensorial. Es decir, que la persona puede tener alteraciones en una parte del cuerpo, desde el punto de vista motor, o puede tener alteraciones visuales o alteraciones olfatorias o alucinaciones de otra etiología, que realmente son episodios que ocurren bruscamente, es decir, empiezan y terminan bruscamente. Son episodios paroxísticos, por eso se denominan súbitos o paroxísticos, quiere decir lo mismo. Y realmente estos episodios tienen que ser repetitivos, puesto que una persona, si tiene un episodio único de alteración de la conciencia o de pérdida del conocimiento, no necesariamente se puede etiquetar o catalogar de epilepsia. Es decir, la epilepsia son eventos repetitivos, es decir, que pueden repetir en el tiempo. Y hay muchos tipos de crisis epiléptica. Las epilepsias se dividen en dos grandes grupos, principalmente, que son las epilepsias generalizadas o las epilepsias parciales. El diagnóstico es, en algunos casos, muy simple, en otros casos es difícil. Para hacer el diagnóstico, lo más importante es la historia clínica del paciente. Es decir, hay que evaluar en primer lugar la historia, ver cómo sucedió el episodio, la crisis, si esa crisis se repiten, si estas crisis vienen con algunos parámetros definidos que a uno le dicen que fue una crisis epiléptica, como por ejemplo una persona que cae al suelo, pierde conocimiento, tiene un ataque de convulsiones, emite espuma y luego se corta la lengua, emite espuma por boca. Ya uno sabe que esos estigmas de que emite espuma por boca y se cortó la lengua, ya uno sabe que fue un episodio convulsivo. Ahora, un episodio único convulsivo no es diagnóstica de una epilepsia. Sin embargo, si estos episodios convulsivos se repiten, ya uno tiene que hablar de un tipo de epilepsia que se denomina epilepsia de tipo tónico-clónico generalizada, que es una de las epilepsias generalizadas. Para el diagnóstico hay que hacer estudios, entre ellos los estudios de imágenes, como la tomografía de cráneo, la resonancia magnética de cerebro, para definir si no hay una lesión que haya propiciado dicho evento, porque hay lesiones que propician estos eventos, como por ejemplo un tumor cerebral, una lesión en el cerebro de cualquier índole, una calcificación, una lesión vascular, una lesión inflamatoria, una cicatriz que tenga el cerebro o un área de cerebritis, de inflamación. Todo esto puede producir una epilepsia, y ya en este caso habría que hablar de epilepsia sintomática, es decir, una epilepsia secundaria, porque hay epilepsias que son idiopáticas, donde uno no encuentra ninguna causa ni ningún estigma causante de esta crisis epiléptica. Después de ver esos estudios de imágenes, pues hay otros estudios, como estudios fisiológicos, como lo es el electroencefalograma. Esto es un encefalograma, es un estudio, estas hojas que están aquí, lo que registra son las ondas cerebrales. Entonces, de acuerdo al tipo de alteración de esas ondas, uno puede decir si hay o no una epilepsia. El encefalograma es bastante característico para el diagnóstico de epilepsia. Como por ejemplo, aquí vemos un tipo de epilepsia, el paciente tiene descargas anormales, de ondas anormales en unas partes del cerebro. Entonces, el electroencefalograma ya es lo que hace confirmar un diagnóstico que uno lo sospecha
clínicamente, pero el diagnóstico puede ser clínicamente. Si una persona me dice que ha convulsionado varias veces, que se muerde la lengua, que pierde el conocimiento y que se orina en la ropa, ya yo sé que esas son crisis tónico-clónicas generalizadas, ya el diagnóstico está hecho, ya no hay que hacerle más nada. Ahora, hay que hacer el estudio para uno verificar si hay una causa que propicia estos eventos, una lesión cerebral, y en caso de ausencia de una lesión cerebral, entonces hay que hablar de una epilepsia idiopática. Bien, cuando las crisis son repetidas, hay que poner el tratamiento, porque cuando estos eventos continúan, no se quitan, y entonces estas crisis van a producir daño en algunas esferas del cerebro, en algunas áreas del cerebro, y por tanto hay que poner un tratamiento para evitar las crisis, yugular las crisis o evitar que se reproduzcan. Los tratamientos están dirigidos de acuerdo al tipo de crisis epiléptica. Si es un tipo de epilepsia idiopática, no es lo mismo yo tratar una epilepsia idiopática o una epilepsia sintomática. Si el paciente tiene una epilepsia sintomática, por ejemplo, tiene un tumor cerebral y ese tumor es sensible de una cirugía, en este caso hay que hacer la cirugía y extraer el tumor. Cuando no, si es una epilepsia idiopática no hay una causa específica, entonces hay que darle medicación. Hay que darle lo que se denominan fármacos anticonvulsivantes o fármacos, drogas antiepilépticas. Las drogas antiepilépticas se utilizan de acuerdo al tipo de epilepsia. Hay drogas que actúan mejor en epilepsias parciales, y hay otras drogas que actúan en epilepsias generalizadas. Entonces, de acuerdo al tipo de epilepsia, ya uno tiene una idea de cuál sería el tratamiento de elección. Pues mis recomendaciones son que cualquier persona que tenga episodios bruscos, episodios súbitos, como lo denominamos, episodios paroxísticos, de alteración de la conciencia o de alteración del sensorio, pacientes que tienen mareos inexplicables que ocurren bruscamente, que duran unos segundos y se van, o personas que tienen ausencias, que se quedan lejos, o personas que simplemente caen al suelo, pierden el conocimiento o tienen ataques propiamente de convulsiones. Las recomendaciones son que esa persona debe visitar un médico, preferiblemente un médico neurólogo, para que se busque la etiología de ese problema, y de acuerdo a la etiología ver si existe la posibilidad de una cura o de un tratamiento eficaz para evitar estas crisis.